La historia del papel es larga y tranquila. Se extiende a lo largo de milenios, cruzando continentes y culturas. Es una historia de fibras vegetales, de agua, de paciencia y de observación. También es una historia de necesidades humanas muy simples, como registrar ideas, conservar memoria y transmitir conocimiento. En este recorrido pausado, iremos avanzando desde los primeros intentos de crear superficies para escribir hasta los métodos industriales actuales. Lo haremos sin prisa, como si camináramos por una sala silenciosa donde cada objeto tiene su lugar. Mucho antes de que existiera el papel, los seres humanos ya buscaban formas de fijar palabras e imágenes. Las primeras marcas se hicieron sobre piedra. Las paredes de cuevas conservan pigmentos minerales aplicados con los dedos o con herramientas rudimentarias. Aquellas superficies eran duras y permanentes, pero no eran transportables. Con el tiempo, diferentes culturas comenzaron a utilizar materiales más ligeros. En el antiguo Egipto, alrededor del tercer milenio antes de nuestra era, se desarrolló el papiro. El papiro no es papel en sentido técnico, pero representa un paso importante. Se elaboraba a partir de la planta Hyperus papyrus, que crecía en las orillas del Nilo. Los tallos se cortaban en tiras delgadas. Estas tiras se colocaban en capas cruzadas, una sobre otra. Luego se prensaban y se dejaban secar. La savia natural actuaba como adhesivo. El resultado era una lámina flexible y relativamente resistente. El papiro permitía enrollar textos. Facilitaba el almacenamiento y el transporte. Fue fundamental para la administración y la cultura del Egipto antiguo. Sin embargo, su estructura era diferente a la del papel verdadero. En el papiro, las fibras permanecen en láminas continuas. No se desintegran completamente ni se reorganizan en una masa uniforme. En otras regiones, como en Mesopotamia, se utilizaban tablillas de arcilla. Se escribía sobre ellas cuando estaban húmedas. Luego se cocían al sol o en hornos. Eran duraderas, pero pesadas. En el mundo mediterráneo, más tarde, se desarrolló el pergamino, elaborado a partir de pieles de animales. El pergamino era resistente y podía doblarse. Fue muy importante en la Edad Media europea. Aún así, su producción requería recursos animales y procesos laboriosos. La verdadera invención del papel ocurrió en China. Tradicionalmente se atribuye a Cai Lun, un funcionario de la corte de la dinastía Han, alrededor del año 105 de nuestra era. Es probable que existieran experimentos anteriores, pero Cai Lun sistematizó el proceso y lo presenció formalmente. El contexto chino favorecía la innovación en escritura, ya que la burocracia imperial demandaba grandes cantidades de documentos. El principio básico del papel chino consistía en desintegrar fibras vegetales hasta convertirlas en una pulpa suspendida en agua. Luego, esa pulpa se extendía en una capa delgada y se dejaba secar. A diferencia del papiro, aquí las fibras se separaban completamente y se entrelazaban de nuevo al azar. Esta estructura daba lugar a una hoja más homogénea. Los materiales iniciales incluían corteza de morera, restos de telas de cáñamo y redes de pesca usadas. Estos elementos se limpiaban y se hervían para ablandarlos. Después, se machacaban hasta formar una pasta. La pulpa se mezclaba con agua en una tina amplia. Un molde plano,
generalmente una malla sostenida por un marco, se sumergía en la mezcla. Al levantarlo con cuidado, una capa fina de fibras quedaba sobre la superficie. El agua se escurría lentamente. Las fibras quedaban entrelazadas. Luego la hoja húmeda se transfería a una superficie plana para secarse. El secado podía hacerse al aire o sobre paredes calientes. El resultado era un material ligero, flexible y adecuado para la escritura con pincel. Este método se perfeccionó con el tiempo. Se añadieron colas vegetales para modificar la absorción de tinta. Se mejoraron los moldes y las blowayu, técnicas de prensado. La producción seguía siendo manual, pero podía realizarse en mayor escala que el pergamino. Desde China, el conocimiento del papel se difundió gradualmente hacia otras regiones de Asia. En Corea y Japón se desarrollaron variantes propias. En Japón, por ejemplo, se produjo el washi, un papel tradicional hecho con fibras de morera, mitsumata o gampi. El proceso japonés incorporó técnicas muy cuidadosas de selección y blanqueo de fibras. El resultado era un papel fino y resistente, apreciado tanto para escritura como para artes decorativas. La expansión hacia el oeste ocurrió de manera más lenta. Se cree que la técnica llegó al mundo islámico en el siglo VIII, posiblemente después de la batalla de Talas en el año 751, cuando artesanos chinos fueron capturados por fuerzas abasíes. En Samarcanda se establecieron talleres papeleros. Desde allí, el conocimiento se extendió a Bagdad, Damasco y otras ciudades importantes. En el mundo islámico, el papel encontró un entorno favorable. La cultura escrita era central para la administración y la transmisión del conocimiento religioso y científico. Se desarrollaron mejoras técnicas, como el uso de molinos hidráulicos para triturar fibras. Esto permitió aumentar la producción y reducir el esfuerzo manual. El papel islámico solía fabricarse con trapos de lino y algodón reciclados. Estos materiales se recogían, se clasificaban y se limpiaban. Luego se fermentaban ligeramente para facilitar su descomposición. Después, se trituraban hasta formar pulpa. La hoja se formaba con moldes similares a los chinos, pero se incorporaron prensas más eficaces para eliminar el exceso de agua. Desde el mundo islámico, la técnica llegó a Europa. Las primeras fábricas europeas aparecieron en la península ibérica en el siglo XII, en regiones bajo influencia musulmana. Más tarde se establecieron centros importantes en Italia, especialmente en Fabriano. Allí se introdujeron innovaciones relevantes. En Fabriano se perfeccionó el uso de molinos accionados por agua para triturar los trapos. También se desarrolló el encolado con gelatina animal que mejoraba la superficie del papel para la escritura con tinta metálica. Además, se introdujeron las marcas de agua, que servían para identificar al fabricante y garantizar cierta calidad. Durante la Edad Media Europea, el papel comenzó a competir con el pergamino. Al principio se utilizó para documentos menos solemnes. Con el tiempo, su calidad mejoró y su uso se amplió. La invención de la imprenta de tipos móviles por Johannes Gutenberg en el siglo XV aumentó de manera significativa la demanda de papel. La producción tuvo que adaptarse. El proceso seguía basándose en trapos. La recolección de textiles usados se convirtió en una actividad organizada. Existían regulaciones para asegurar el suministro. Los trapos se cortaban, se limpiaban y se dejaban en remojo. Luego se trituraban en molinos.
La pulpa resultante se vertía en tinas y se formaban las hojas una a una. Cada hoja se prensaba entre fieltros para eliminar agua. Después se colgaba para secarse, finalmente se encolaba y se alisaba. Era un trabajo lento que requería coordinación entre varios operarios. Aún así, el papel era más económico que el pergamino y su producción podía escalarse mejor. A medida que avanzaban los siglos, la demanda siguió creciendo. La alfabetización aumentó en Europa. Los libros, los periódicos y los documentos administrativos se multiplicaron. En el siglo XVIII comenzó a hacerse evidente que los trapos no eran suficientes para cubrir las necesidades. Se iniciaron investigaciones para encontrar nuevas materias primas. Algunos experimentaron con fibras vegetales distintas, como la paja o el esparto. Sin embargo, el verdadero cambio llegó en el siglo XIX con el uso de la madera. La madera era abundante en muchas regiones y contenía grandes cantidades de celulosa, la principal componente estructural de las fibras vegetales. El desafío consistía en separar la celulosa de otros componentes de la madera, especialmente la lignina. La lignina aporta rigidez al árbol, pero en el papel provoca amarillamiento y fragilidad con el tiempo. Se desarrollaron procesos mecánicos y químicos para obtener pulpa de madera. El proceso mecánico consistía en triturar troncos contra piedras giratorias bajo agua. Esto producía una pulpa relativamente barata, pero con alto contenido de lignina. El papel resultante era adecuado para periódicos que no necesitaban larga durabilidad. Los procesos químicos, como el sulfito y el Kraft, utilizaban soluciones químicas para disolver la lignina y liberar las fibras de celulosa. El proceso Kraft, desarrollado a finales del siglo XIX, se convirtió en uno de los más importantes. Produce fibras fuertes y permite recuperar parte de los productos químicos utilizados. La mecanización también transformó la formación de la hoja. En 1803, se patentó la máquina Fourdrinier, que permitía producir una banda continua de papel en lugar de hojas individuales. La pulpa se vertía sobre una cinta de malla en movimiento. El agua se drenaba mientras la banda avanzaba. Luego pasaba por rodillos y secadores. Este sistema aumentó enormemente la velocidad de producción. El papel se volvió más accesible y más barato. La prensa escrita y la educación masiva se beneficiaron de esta abundancia. A lo largo del siglo XIX, las fábricas de papel se multiplicaron en Europa y América del Norte. Con la industrialización surgieron también nuevos desafíos ambientales. La tala de bosques para obtener madera tuvo impactos significativos. Además, los procesos químicos podían contaminar ríos si no se gestionaban adecuadamente. Con el tiempo, se desarrollaron sistemas de tratamiento de aguas y prácticas de reforestación. En el siglo XX, la tecnología continuó refinándose. Se mejoraron los métodos de blanqueo para reducir compuestos nocivos. Se introdujeron controles más precisos de calidad. El papel se diversificó en muchas categorías: papel para impresión, cartón, papel tisú, papeles especiales para filtros, para embalaje y para usos técnicos. El reciclaje adquirió importancia creciente. El papel usado puede desintegrarse nuevamente en agua para formar pulpa reciclada. Durante este proceso se eliminan tintas y contaminantes. Cada ciclo de reciclaje acorta las fibras,
por lo que a menudo se mezcla pulpa reciclada con pulpa virgen para mantener la resistencia. En la actualidad, la fabricación de papel es una combinación de ciencia de materiales, ingeniería mecánica y gestión ambiental. Las fibras se seleccionan según el uso previsto. Se ajustan parámetros como la longitud de fibra, el grado de refinado y la composición química. La formación de la hoja se controla mediante sensores y sistemas automatizados. A pesar de los avances digitales, el papel sigue presente en la vida cotidiana. Libros, cuadernos, envases y documentos continúan utilizándolo. Su textura, su capacidad para absorber tinta y su facilidad de manejo mantienen su relevancia. Si observamos el recorrido completo, desde las fibras de morera machacadas en una tina china hasta las grandes máquinas industriales actuales, vemos una continuidad. El principio esencial sigue siendo el mismo: fibras vegetales suspendidas en agua, extendidas en una capa fina, secadas hasta formar una lámina. La historia del papel es una historia de adaptación. Cada cultura que lo adoptó lo transformó ligeramente. Ajustó materiales, herramientas y técnicas según sus recursos y necesidades. En cada etapa, el proceso combinó conocimiento práctico y observación cuidadosa. Al cerrar esta primera parte de nuestro recorrido, queda la sensación de un proceso paciente. El papel no apareció de manera repentina. Se desarrolló a través de pequeños ajustes acumulados durante siglos. Cada mejora fue discreta, pero significativa. En el silencio de los talleres antiguos y en el ruido constante de las fábricas modernas, las fibras continúan uniéndose, formando superficies que sostienen palabras y pensamientos. A medida que el siglo XIX avanzaba, la fabricación de papel se convirtió en una actividad industrial organizada a gran escala. Las fábricas comenzaron a ubicarse cerca de ríos caudalosos. El agua seguía siendo esencial. Se utilizaba para transportar fibras, para lavar pulpas y para generar energía en los primeros tiempos. La madera pasó a ser la materia prima dominante en muchas regiones. No todas las maderas eran iguales. Las coníferas, como el pino y el abeto, ofrecían fibras largas. Estas fibras proporcionaban resistencia al papel. Las maderas frondosas, como el abedul o el eucalipto, aportaban fibras más cortas. Estas daban suavidad y mejor superficie de impresión. En el proceso mecánico, los troncos descortezados se presionaban contra piedras giratorias. El calor, generado por la fricción, ayudaba a separar las fibras. El resultado era una pulpa con alto rendimiento. Casi toda la madera se convertía en pulpa. Sin embargo, la lignina permanecía en gran parte. Por eso el papel mecánico tiende a amarillear con el tiempo. En los procesos químicos, la madera se cortaba en pequeñas astillas. Estas astillas se cocían en grandes digestores a presión. Se utilizaban soluciones químicas específicas. En el proceso al sulfito, se empleaban compuestos basados en dióxido de azufre. En el proceso Kraft se utilizaban hidróxido de sodio y sulfuro de sodio. La cocción disolvía la lignina y liberaba las fibras de celulosa. Después de la cocción, la pulpa se lavaba cuidadosamente. Se eliminaban los residuos químicos. En muchas plantas modernas, los productos químicos se recuperan y reutilizan. Esto reduce el impacto ambiental y mejora la eficiencia económica.
El blanqueo es una etapa adicional cuando se desea papel blanco. Antiguamente se usaba cloro elemental. Con el tiempo se comprendió que este método generaba compuestos dañinos. Hoy se emplean procesos libres de cloro elemental. Se utilizan dióxido de cloro, oxígeno, peróxido de hidrógeno u ozono. El objetivo es eliminar restos de lignina sin dañar la celulosa. Una vez preparada la pulpa, comienza la formación de la hoja. En las máquinas modernas, el principio es similar al de la antigua malla manual, pero a gran velocidad. La pulpa diluida se distribuye de manera uniforme sobre una tela sin fin en movimiento. El agua drena por gravedad y succión. Las fibras empiezan a entrelazarse mientras la banda avanza. Este entrelazado es un fenómeno físico. No hay pegamento añadido en la mayoría de los casos. Las fibras de celulosa tienen grupos hidroxilo que permiten enlaces de hidrógeno cuando se secan. Esos enlaces mantienen unida la estructura del papel. Después del drenaje inicial, la banda húmeda pasa por una sección de prensas. Rodillos recubiertos de fieltro ejercen presión. Se elimina más agua. La hoja adquiere mayor cohesión. Luego entra en la sección de secado. Cilindros calentados por vapor evaporan la humedad restante. El contenido final de agua suele ser bajo, alrededor del 5%. Esa pequeña cantidad ayuda a mantener flexibilidad. Tras el secado, el papel puede pasar por calandras. Son rodillos lisos que ajustan el espesor y la textura superficial. El acabado depende del uso previsto. En papeles para impresión fina, la superficie puede recubrirse con capas adicionales. Estas capas contienen pigmentos como kaolín o carbonato de calcio, mezclados con aglutinantes. El recubrimiento mejora la blancura y la capacidad de reproducir detalles de tinta. En el caso del cartón ondulado, el proceso es diferente en su forma final. Se combinan varias capas de papel. Una capa central se ondula mediante calor y presión. Luego se pega entre dos láminas planas. El resultado es una estructura ligera y resistente, adecuada para embalaje. El papel tisú, utilizado en productos sanitarios, requiere fibras suaves y una estructura abierta. Se produce con máquinas especiales que generan una hoja muy delgada. El secado puede incluir cilindros de gran diámetro llamados Yankee Dryers. Estos aportan suavidad y volumen. Mientras tanto, la ciencia del papel ha profundizado en la comprensión de las fibras. Se estudian sus longitudes, sus diámetros y su capacidad de hinchamiento en agua. El refinado mecánico de la pulpa ajusta la superficie de las fibras. Esto mejora la unión entre ellas. La sostenibilidad se ha vuelto una consideración constante. Muchas empresas certifican el origen de la madera. Se promueve la gestión forestal responsable. Los bosques utilizados para producción suelen replantarse. En varias regiones, el crecimiento anual de árboles supera la tala destinada a papel. El reciclaje complementa el uso de fibra virgen. El papel recuperado se clasifica según su calidad. Se tritura en agua para formar una nueva pulpa. Durante el proceso de desentintado, se añaden agentes que permiten separar las partículas de tinta. Estas flotan y se eliminan. Cada ciclo de reciclaje acorta las fibras.
Por eso el papel no puede reciclarse indefinidamente sin añadir fibras nuevas. Aún así, puede reciclarse varias veces antes de que las fibras pierdan resistencia suficiente. Existen también papeles especiales hechos con fibras no madereras. En algunas regiones se utilizan residuos agrícolas como bagazo de caña de azúcar o paja de trigo. Estas materias primas ofrecen alternativas cuando la madera es escasa. El papel ha acompañado transformaciones culturales profundas, permitió la expansión de bibliotecas, facilitó la circulación de periódicos, sostuvo la educación pública. En oficinas y hogares se convirtió en una presencia discreta. Con la llegada de tecnologías digitales en el siglo XX tardío y el XXI, el uso del papel cambió. Algunas funciones disminuyeron, otras se mantuvieron. El embalaje, por ejemplo, ha crecido con el comercio electrónico. El papel y el cartón siguen siendo materiales prácticos y reciclables. En laboratorios, el papel también tiene aplicaciones técnicas. Existen papeles filtrantes con poros controlados. Se utilizan en química y biología. Hay papeles especiales para billetes, con fibras de algodón y elementos de seguridad integrados. Estos papeles combinan tradición y tecnología. A pesar de su apariencia simple, el papel es un material complejo. Su comportamiento depende de la orientación de las fibras. Durante la formación en máquina, las fibras tienden a alinearse en la dirección del movimiento. Esto crea diferencias de resistencia entre dirección longitudinal y transversal. La humedad ambiental influye en el papel. Puede absorber o liberar agua según el entorno. Esto provoca ligeros cambios dimensionales. Por eso el almacenamiento adecuado es importante en imprentas y archivos. La conservación de documentos antiguos plantea desafíos particulares. El papel producido en el siglo XIX con alto contenido de lignina es más frágil. Las bibliotecas emplean técnicas de desacidificación para prolongar su vida útil. Se controlan temperatura y humedad en depósitos. En contraste, muchos papeles medievales hechos de trapos han demostrado gran durabilidad. Sus fibras largas y bajo contenido de lignina los han preservado durante siglos. Esto muestra cómo la materia prima influye en el tiempo. El estudio microscópico de fibras permite identificar el origen del papel. Los expertos pueden distinguir fibras de lino, algodón o madera. Esta información ayuda a fechar documentos y a comprender técnicas históricas. Si volvemos al principio, a aquellas primeras hojas formadas en tinas chinas, el gesto esencial sigue siendo reconocible. Agua, fibras, una superficie que recoge y deja escurrir. El movimiento es suave. La gravedad hace su parte. El secado fija la estructura con el paso del tiempo, las herramientas se volvieron más grandes y más precisas. La energía humana fue sustituida por agua, luego por vapor y electricidad. Sin embargo, el resultado continúa siendo una lámina delgada de fibras entrelazadas. En muchos talleres artesanales actuales todavía se produce papel a mano. El artesano sumerge el molde en la pulpa. Lo levanta con cuidado. Deja que el agua caiga en silencio. Cada hoja es ligeramente distinta. Hay variaciones en textura y espesor. Estos papeles artesanales se utilizan para grabado, acuarela o encuadernación artística. Mantienen una conexión visible con las técnicas antiguas. Son una forma tranquila de recordar los orígenes.
La historia del papel no avanza con estruendo. Se despliega de manera gradual. Es una suma de mejoras pequeñas, acumuladas durante generaciones. Cada etapa responde a necesidades concretas. Registrar leyes, copiar textos sagrados, imprimir libros, envolver objetos. Ahora, al continuar este recorrido, el ritmo se vuelve aún más sereno. Las máquinas funcionan con regularidad. Las fibras flotan en agua clara. La hoja se forma casi sin ruido perceptible. El papel emerge, seco y liso, listo para recibir tinta o para proteger algo frágil. La luz en esta historia no se apaga de golpe. Simplemente se atenúa. Las fábricas modernas siguen trabajando. Los bosques crecen y se renuevan. En archivos silenciosos, las páginas reposan. Las fibras, unidas por enlaces invisibles, sostienen palabras que atraviesan el tiempo con calma constante. Si observamos con mayor detalle la estructura interna del papel, encontramos una red compleja y silenciosa. Las fibras de celulosa no están ordenadas de manera perfecta. Se entrecruzan en distintas direcciones. Algunas quedan más alineadas según el movimiento de la máquina. Otras se disponen en ángulos suaves. Esta disposición influye en la resistencia, en la flexibilidad y en la forma en que el papel se dobla. La celulosa es un polímero natural. Está compuesta por largas cadenas de glucosa unidas entre sí. Estas cadenas forman microfibrillas. A su vez, las microfibrillas se agrupan en estructuras mayores. Cuando la madera se transforma en pulpa, estas estructuras no se destruyen por completo. Se separan y quedan disponibles para volver a unirse mediante enlaces de hidrógeno durante el secado. El agua desempeña un papel constante en todo el proceso. En la suspensión inicial, las fibras flotan con libertad. Están rodeadas por moléculas de agua que facilitan su movimiento. A medida que el agua se elimina, las fibras se acercan unas a otras. Los grupos químicos de su superficie interactúan. Se forman uniones débiles pero numerosas. La suma de estas uniones da solidez a la hoja. El refinado de la pulpa modifica la superficie de las fibras. En máquinas refinadoras, las fibras pasan entre discos metálicos con ranuras. Se generan pequeñas fibrillas en la superficie. Esto aumenta el área de contacto entre fibras. Con mayor contacto, hay más enlaces posibles. El papel resultante suele ser más resistente, aunque también puede volverse más denso. El control del espesor es otro aspecto relevante. El gramaje del papel se mide en gramos por metro cuadrado. Papeles ligeros pueden tener menos de 40 gramos por metro cuadrado. Cartones gruesos superan los 200 o incluso 300 gramos por metro cuadrado. El gramaje influye en la rigidez y en la sensación al tacto. Además del gramaje, la porosidad es importante. Papeles destinados a impresión deben equilibrar absorción y retención de tinta. Si absorben demasiado, la tinta se dispersa. Si absorben muy poco, la tinta puede tardar en secar. Los fabricantes ajustan estos parámetros mediante selección de fibras y tratamientos superficiales. En el caso del papel para escritura manual, la suavidad es apreciada. Se busca una superficie uniforme que permita el deslizamiento del bolígrafo o del lápiz. Para impresión de alta calidad, como en revistas ilustradas, el recubrimiento superficial ayuda a reproducir imágenes con precisión.
El papel moneda requiere características especiales. Se elabora con fibras largas de algodón o lino. Estas fibras aportan resistencia al desgaste. Durante la fabricación se incorporan hilos de seguridad, marcas de agua complejas y, en algunos casos, fibras visibles bajo luz ultravioleta. Todo esto se integra en la hoja mientras aún está húmeda. Existen también papeles técnicos para aplicaciones específicas. El papel filtro se fabrica con fibras purificadas y sin aditivos que interfieran con reacciones químicas. Su estructura permite el paso controlado de líquidos mientras retiene partículas sólidas. En laboratorios, su uso es habitual. El papel fotográfico tradicional, empleado antes de la generalización de la fotografía digital, incluía capas sensibles a la luz. La base era papel recubierto con emulsiones de haluros de plata. La calidad del soporte influía en la estabilidad de la imagen final. A lo largo del siglo XX, la investigación en química de polímeros permitió desarrollar papeles con propiedades adicionales. Se pueden añadir resinas para aumentar la resistencia en húmedo. Esto es útil en etiquetas o envases expuestos a humedad. También se agregan cargas minerales para modificar opacidad y blancura. El papel térmico, utilizado en recibos, contiene una capa sensible al calor. Esta capa reacciona cuando pasa por un cabezal térmico caliente, formando caracteres visibles sin necesidad de tinta líquida. Es un ejemplo de cómo el papel puede adaptarse a tecnologías concretas. Mientras tanto, en archivos históricos se estudia la longevidad del papel. La acidez es un factor decisivo. Papeles fabricados con procesos ácidos tienden a deteriorarse más rápido. En la actualidad, muchos papeles se producen con pH neutro o ligeramente alcalino. Esto mejora su estabilidad a largo plazo. La conservación también incluye medidas físicas. Temperaturas moderadas y humedad controlada reducen el deterioro. La luz intensa puede degradar fibras y pigmentos. Por eso, en bibliotecas y museos, la iluminación suele ser tenue. El impacto ambiental de la industria papelera ha sido objeto de atención creciente. Las emisiones, el consumo de agua y la gestión de residuos son aspectos regulados en muchos países. Las plantas modernas emplean sistemas cerrados para reutilizar agua. Se busca minimizar descargas al entorno. La energía utilizada en la producción puede provenir en parte de la biomasa. En el proceso Kraft, los residuos orgánicos de la madera se queman en calderas especiales. Esto genera vapor y electricidad para la propia planta. De este modo, una parte de la energía se recupera del mismo material procesado. La certificación forestal garantiza que la madera provenga de bosques gestionados de manera responsable. Existen sistemas internacionales que verifican prácticas de reforestación y protección de biodiversidad. El objetivo es mantener el equilibrio entre uso y renovación. En regiones donde el agua es escasa, la eficiencia hídrica es prioritaria. Se desarrollan tecnologías para reducir el consumo por tonelada de papel producido. La reutilización interna del agua es común en instalaciones avanzadas. El papel también forma parte de la economía circular. Tras su uso puede recogerse, clasificarse y reciclarse. El reciclaje reduce la necesidad de fibra virgen y disminuye la cantidad de residuos enviados a vertederos. Sin embargo, el proceso requiere energía y limpieza adecuada.
A lo largo de su historia, el papel ha coexistido con otros soportes de información. En tiempos recientes, los dispositivos electrónicos han asumido muchas funciones de almacenamiento y comunicación. Aún así, el papel conserva ventajas sencillas. No requiere energía para leerse. Es ligero y flexible. Puede doblarse, escribirse y guardarse sin equipos adicionales. En educación, cuadernos y libros impresos siguen siendo habituales en muchas partes del mundo. En arte, el papel ofrece superficies diversas para dibujo, grabado y acuarela. Su textura influye en el resultado visual. El proceso esencial no ha cambiado en su fundamento. Fibras en agua, formación de una red, eliminación gradual de humedad, secado cuidadoso. Cada etapa sucede con regularidad mecánica en plantas industriales y con atención manual en talleres artesanales. Si imaginamos una hoja recién formada, aún tibia tras el secado, podemos pensar en el recorrido silencioso de cada fibra. Desde un árbol que creció durante años, absorbiendo luz solar, hasta convertirse en pulpa. Desde la pulpa suspendida en agua hasta la hoja extendida y estable. No hay prisa en este recorrido. El papel no exige rapidez. Se adapta a ritmos humanos. Permanece quieto cuando se le deja sobre una mesa. Se pliega con facilidad. Se apila en estanterías sin esfuerzo. En muchas culturas, el acto de escribir sobre papel tiene un componente táctil. La ligera resistencia del material bajo la punta del instrumento crea una sensación particular. Es un diálogo suave entre mano y superficie. En encuadernación, las hojas se agrupan y se cosen o pegan. Forman libros que pueden abrirse y cerrarse repetidas veces. El papel soporta esa flexión si ha sido fabricado con fibras adecuadas y encolado correcto. Los avances científicos continúan, aunque de manera discreta. Se investiga el uso de nanocelulosa, obtenida al fragmentar fibras en escalas muy pequeñas. Estos materiales pueden ofrecer mayor resistencia y transparencia. Aún se estudian sus aplicaciones con cuidado. Mientras tanto, la producción global de papel se ajusta a cambios económicos y tecnológicos. Algunas categorías disminuyen, otras crecen. El embalaje sostenible ha adquirido relevancia en reemplazo de ciertos plásticos. En este punto del recorrido, el movimiento parece más lento. La maquinaria sigue girando, pero nuestra mirada se detiene en detalles pequeños, en la unión invisible entre dos fibras, en la gota de agua que se escurre antes del secado final. La historia del papel no se impone. Se extiende de manera continua, casi silenciosa. Desde los talleres antiguos hasta las fábricas actuales, el principio básico permanece estable. Las hojas se acumulan, se cortan en formatos distintos, se envían a imprentas, oficinas y hogares. Luego muchas regresan al ciclo del reciclaje. Otras descansan en archivos protegidas del polvo y la luz intensa. La luz en este relato se vuelve más suave. Los procesos técnicos se describen con calma. Cada etapa encuentra su lugar. Las fibras, siempre presentes, sostienen estructuras ligeras que acompañan la vida cotidiana. Con el paso del tiempo, el papel se integra en la vida diaria de forma tan constante que a menudo deja de notarse. Está presente sin llamar la atención. Cumple su función y permanece en silencio. Esa discreción
ha acompañado al material desde sus primeros usos. Cuando una hoja Sahisendeu coloca sobre una mesa, no reclama nada. Permanece inmóvil, espera. Su superficie refleja la luz de manera suave. No brilla en exceso. No absorbe toda la claridad. Se sitúa en un punto intermedio que resulta cómodo para la vista. El tacto del papel varía según su composición. Algunos son ásperos, otros son lisos. Algunos se doblan con facilidad, otros ofrecen resistencia. Estas diferencias son el resultado de decisiones técnicas tomadas durante su fabricación. Cada ajuste responde a un propósito concreto. En la producción moderna, los controles son constantes. Sensores miden el espesor en tiempo real. Se ajusta el flujo de pulpa. Se regula la presión de los rodillos. Todo ocurre de manera continua, sin interrupciones visibles. El proceso fluye. La pulpa que entra en la máquina es una suspensión muy diluida. Contiene menos de un 1% de fibra sólida. El resto es agua. Esa proporción facilita la distribución uniforme de las fibras. Con el avance de la banda, el taibla, agua se separa poco a poco. El drenaje inicial es rápido, luego se vuelve más lento. Cada etapa elimina una fracción de humedad. La hoja se va definiendo gradualmente. No hay un momento único en el que aparezca de forma súbita. La transformación es progresiva. Durante el secado, la temperatura se controla con cuidado. Un calor excesivo puede dañar la estructura. Un calor insuficiente deja humedad residual. El equilibrio se mantiene mediante experiencia y medición constante. Al final de la línea, el papel se enrolla en grandes bobinas. Estas bobinas pueden pesar varias toneladas. Aún así, el material conserva su ligereza relativa. Es una masa grande formada por algo esencialmente delgado. Más adelante, las bobinas se cortan. Se convierten en resmas, en hojas individuales, en formatos específicos. Cada corte es preciso. Las dimensiones se repiten una y otra vez con exactitud. En imprentas, el papel pasa por nuevas máquinas. Recibe tinta. La tinta se deposita en la superficie o penetra en los poros según el tipo de papel. El secado de la tinta depende del equilibrio entre absorción y evaporación. En libros, las hojas se agrupan, se cosen o se encolan. El lomo se forma lentamente. La cubierta protege el interior. El papel ya impreso adopta una nueva función. Conserva palabras, conserva imágenes. En archivos, las hojas se guardan en cajas, se etiquetan, se colocan en estanterías. El silencio domina estos espacios. El papel descansa. Su deterioro es lento cuando las condiciones son adecuadas. El envejecimiento del papel es un proceso químico gradual. La celulosa puede degradarse con el tiempo. La presencia de ácidos acelera ese proceso. Por eso, la fabricación moderna tiende a evitar componentes ácidos. La desacidificación de documentos antiguos implica neutralizar ácidos presentes en las fibras. Se utilizan compuestos alcalinos que se distribuyen en la hoja. El objetivo es prolongar la estabilidad sin alterar el contenido. En museos, el papel se manipula con cuidado. Guantes, superficies limpias, movimientos lentos. Cada gesto busca reducir el estrés mecánico.
El material responde bien cuando se lo trata con suavidad. La relación entre papel y humedad es constante. En ambientes húmedos el papel se expande ligeramente. En ambientes secos se contrae. Estos cambios son pequeños, pero acumulativos. Por eso el control ambiental es importante. En el hogar, el papel cumple funciones simples. Notas, envases, pañuelos, cartón. Su presencia es cotidiana. Se usa y se descarta. A veces se recicla, a veces se pierde. El reciclaje doméstico comienza con la separación. Papel limpio, papel contaminado. No todo es reciclable. El papel manchado con grasas o alimentos presenta dificultades. Aún así, gran parte puede reincorporarse al ciclo. En plantas de reciclaje, el papel recuperado se mezcla con agua, se agita, se desintegra, las fibras se liberan de nuevo. Es un retorno parcial al estado inicial. El proceso no es idéntico al de la fibra virgen, pero es suficiente para muchos usos. Durante el desentintado se añaden agentes químicos suaves. Las partículas de tinta se separan de las fibras, suben a la superficie en forma de espuma, se retiran. El agua se limpia y se reutiliza en parte. La pulpa reciclada se refina y se mezcla según necesidad. Se convierte otra vez en hojas. Estas hojas suelen tener un color ligeramente más gris. Para algunos usos, esto no importa. Para otros, se añade pulpa nueva para mejorar apariencia y resistencia. El papel de embalaje acepta bien estas variaciones. El cartón reciclado es resistente. Protege productos durante el transporte. Absorbe impactos, se pliega y se adapta a distintas formas. En la vida urbana, el papel aparece en señales temporales, en anuncios, en formularios. Muchos de estos usos son efímeros. El papel cumple su función y luego desaparece del espacio visible. En el ámbito artístico, el papel sigue siendo un soporte elegido. Dibujo, grabado, collage. Su capacidad de absorber pigmentos y su respuesta al agua lo hacen versátil. Cada tipo de papel produce un efecto distinto. El papel hecho a mano conserva irregularidades, bordes suaves, variaciones de espesor. Estas características son apreciadas por algunos artistas. Reflejan el proceso de fabricación de manera directa. En la educación, el papel acompaña el aprendizaje. Libros, cuadernos, exámenes. A pesar de las pantallas, sigue presente. Ofrece una superficie estable. No emite luz. Permite anotaciones rápidas. En la ciencia, el papel tiene funciones prácticas. Filtros, etiquetas, soportes temporales. Su simplicidad es una ventaja. Se puede escribir sobre él sin preparación. Se puede doblar y cortar con facilidad. La historia técnica del papel continúa desarrollándose sin grandes gestos. Pequeñas mejoras, ajustes en procesos, reducciones de consumo, incrementos de eficiencia. Todo ocurre de manera gradual. Las fibras siguen siendo el centro. Su longitud, su flexibilidad, su capacidad de unión. Estos factores determinan el comportamiento final del material. La química acompaña, la mecánica apoya. Si se observa una hoja al microscopio, se ve una red irregular. No hay simetría perfecta. Hay superposición. Hay espacios.
Esa estructura permite el paso del aire, permite la absorción controlada. La blancura del papel no es natural. La celulosa pura es ligeramente beige. El blanqueo ajusta el color. El objetivo no siempre es un blanco extremo. A veces se busca un tono más cálido. El color influye en la percepción visual. Un papel muy blanco puede cansar la vista. Un tono suave resulta más cómodo para lecturas largas. Por eso existen variaciones según el uso. La opacidad también es importante. En libros se busca que la tinta no traspase. Esto se logra mediante cargas minerales y control del gramaje. Cada decisión tiene un efecto. El sonido del papel al manipularse es leve, un susurro, un roce. No interrumpe el entorno. Esa cualidad contribuye a su aceptación en espacios silenciosos. Al escribir, el papel ofrece resistencia mínima. La punta deja una marca, la tinta se fija, el gesto queda registrado. No hay necesidad de intermediarios complejos. El tiempo del papel es lento. No se actualiza. No se reinicia. Permanece como fue impreso o escrito. Esa estabilidad es parte de su valor. En bibliotecas antiguas, el olor del papel envejecido es perceptible. Proviene de compuestos liberados lentamente. Es una señal del paso del tiempo. No es abrupta, es gradual. La degradación no es inevitable si las condiciones son buenas. Muchos documentos sobreviven siglos. El papel adecuado, bien conservado, tiene una vida larga. La producción industrial actual busca equilibrio, volumen y cuidado, rapidez y control. Los procesos están optimizados, pero siguen basándose en principios simples. Agua que transporta fibras, superficies que las recogen, calor que seca, presión que ajusta. No hay misterio en el ley, fundamento, solo repetición constante. Al considerar toda esta trayectoria, el papel aparece como un material paciente. No se transforma con rapidez. Acompaña ritmos humanos. En oficinas, el papel se apila, se ordena, se archiva. En hogares se guarda en cajones. En talleres se corta y se pega. En fábricas se produce sin pausa. La luz de esta historia se mantiene suave. No hay giros repentinos. El proceso sigue. Las fibras se unen. Las hojas se forman. El ciclo continúa. Cada hoja es una pausa, un espacio en blanco, una superficie tranquila. Está disponible cuando se la necesita y cuando no, espera sin moverse. Así, el papel permanece, como una presencia constante, discreta, hecha de plantas, agua y tiempo. Si volvemos a observar el proceso desde una perspectiva amplia, podemos notar que el papel es el resultado de una serie de transformaciones lentas. Un árbol crece durante años, absorbe agua y dióxido de carbono, forma madera. En esa madera, la celulosa se organiza en fibras resistentes. Cuando el árbol se cosecha para uso industrial, no se utiliza únicamente para papel. Muchas partes pueden destinarse a otros productos. En la fabricación de pulpa se seleccionan troncos adecuados. Se retira la corteza. Se cortan en secciones manejables. En las plantas modernas, la descortezadora gira los troncos para separar la corteza mediante fricción. Esa corteza no se desperdicia.
a menudo se quema como biomasa para generar energía. Así, una parte del material vuelve al ciclo energético de la fábrica. Las astillas obtenidas de los troncos tienen tamaño uniforme. Esto permite una cocción más homogénea en los digestores. El control del tiempo y la temperatura es preciso. Una cocción demasiado corta deja lignina residual. Una demasiado larga debilita las fibras. Después de la cocción química, la pulpa tiene un color oscuro. Contiene restos de lignina. El lavado elimina líquidos residuales. Luego, si se requiere blancura, se procede al blanqueo etapas sucesivas. Cada etapa reduce progresivamente el contenido de lignina. El agua utilizada en estos procesos circula por sistemas internos, se filtra y se reutiliza. La eficiencia en el uso del agua ha mejorado con el tiempo. Las plantas actuales consumen menos agua por tonelada que las antiguas. Una vez lista la pulpa, se almacena en grandes tanques. Desde allí se bombea hacia la máquina de papel. El flujo es continuo. No hay interrupciones bruscas. La estabilidad es importante para mantener uniformidad. En la sección de formación, pequeñas vibraciones controladas ayudan a distribuir las fibras. Estas vibraciones evitan agrupamientos. La hoja resultante es más homogénea. La regularidad facilita la impresión posterior. El drenaje por gravedad ocurre primero. Luego, cajas de succión aplican vacío desde abajo. El agua se extrae con suavidad. La hoja aún es frágil en esta etapa. Su consistencia es parecida a una tela húmeda. Las prensas aplican presión progresiva, no es una presión violenta. Es firme y constante. El contenido de agua disminuye. La estructura se consolida. Las fibras se acercan más. En los cilindros secadores, el papel entra en contacto con superficies calientes. La evaporación es gradual. El vapor producido se controla. La humedad final es baja y estable. Al salir de la sección de secado, el papel puede recibir tratamientos adicionales. Algunos papeles se encolan en superficie. Se aplica una solución ligera que mejora resistencia y control de absorción. Otros se recubren con pigmentos para impresión de alta calidad. En cada etapa, la velocidad de la máquina se ajusta según el tipo de papel. Papeles finos requieren parámetros distintos a los cartones gruesos. La flexibilidad del sistema permite producir variedades múltiples en una misma instalación. La automatización ha reducido la necesidad de intervención manual constante. Sin embargo, la supervisión humana sigue siendo esencial. Operadores observan indicadores, ajustan variables, mantienen estabilidad. La calidad del papel se evalúa mediante pruebas físicas. Resistencia a la tracción, resistencia al desgarro, opacidad, brillo. Cada prueba aporta información sobre el desempeño del material. El papel para impresión offset debe soportar la presión de los rodillos y la transferencia de tinta. El papel para fotocopiadoras necesita estabilidad dimensional para evitar atascos. El papel para libros busca equilibrio entre opacidad y ligereza. En el ámbito del embalaje, la resistencia a la compresión es clave. Las cajas deben soportar peso durante almacenamiento y transporte. El cartón corrugado logra esto mediante su estructura ondulada interna. El papel tiene también una dimensión económica. Su producción depende de recursos naturales y energía.
Los costos varían según la región y la disponibilidad de materia prima. Las fábricas suelen situarse cerca de bosques o puertos. En algunos países, el eucalipto es una fuente importante de fibra corta. Crece relativamente rápido. En otros, el pino aporta fibra larga. La mezcla de ambas fibras permite ajustar propiedades finales. Las plantaciones forestales destinadas a papel se gestionan con rotaciones planificadas. Se plantan árboles jóvenes tras la cosecha. Se controla la densidad y el crecimiento. Este manejo busca mantener producción constante. En paralelo, se investiga el uso de fibras alternativas. Bambú, kenaf y residuos agrícolas ofrecen posibilidades en ciertas regiones. Cada fibra tiene características propias. Algunas son más largas, otras más finas. La incorporación de cargas minerales reduce el costo y mejora opacidad. Carbonato de calcio y caolín son comunes. Estas partículas se distribuyen entre las fibras. No reemplazan la celulosa, pero complementan su estructura. El papel es, en esencia, un material compuesto. Combina fibras vegetales, agua y pequeñas cantidades de aditivos. Su sencillez aparente oculta una interacción compleja de componentes. En la vida cotidiana muchas veces no se piensa en este proceso. Se toma una hoja, se escribe, se desecha. Sin embargo, detrás de ese gesto hay siglos de desarrollo técnico. El papel ha permitido la preservación de textos legales, literarios y científicos. Ha sido soporte de mapas y partituras. Ha servido para transmitir ideas entre generaciones. Incluso en la era digital, el papel conserva un espacio. Algunos documentos oficiales requieren copia física. Los libros impresos siguen produciéndose en grandes cantidades en diversas partes del mundo. La relación entre papel y cultura es estable. No es ruidosa. No exige atención constante. Se integra en hábitos cotidianos. Al considerar el ciclo completo, desde el crecimiento del árbol hasta el reciclaje final, se percibe una continuidad. La fibra cambia de forma, pero su esencia permanece. El árbol transforma luz solar en materia. La industria transforma esa materia en láminas. Las láminas reciben palabras, las palabras se leen. Luego el papel puede volver a pulpa. Este ciclo no es perfecto ni infinito. Las fibras se acortan. La energía se consume. Sin embargo, la repetición es posible varias veces. Hay una cierta circularidad. Con el tiempo, la tecnología se ha vuelto más eficiente. Se reduce el desperdicio. Se recuperan subproductos. Se controlan emisiones. Todo ello forma parte de una evolución constante. No hay cambios abruptos en esta etapa de la historia. Solo ajustes, pequeñas mejoras, optimización de procesos. El papel, como material, sigue siendo una red de fibras entrelazadas. Esa definición no ha variado. La escala ha cambiado. La precisión ha aumentado. El fundamento es el mismo. En el silencio de una biblioteca o en el ruido distante de una fábrica, la estructura básica es idéntica. Fibras unidas por enlaces microscópicos. Aire atrapado entre ellas. Luz reflejada en su superficie. El paso del tiempo continúa. Las hojas se imprimen, se doblan, se almacenan. Algunas se conservan durante décadas. Otras se transforman en nuevas hojas.
La historia del papel no se acelera. Permanece constante, se mueve con el ritmo de la producción diaria, sin urgencia visible. Y mientras las máquinas giran con regularidad, las fibras siguen encontrando su lugar. Se apoyan unas en otras, se sostienen, forman superficies tranquilas. La luz que ilumina este recorrido es tenue. No hay cambios repentinos, solo la continuidad de un proceso conocido. El papel descansa en estantes, se desliza bajo una pluma, se pliega en cajas, siempre delgado, siempre presente. En este punto del recorrido, el papel puede entenderse como una forma estable de materia vegetal transformada. Nada en su esencia es apresurado. Su fabricación requiere secuencias ordenadas. Cada etapa depende de la anterior. La fibra vegetal comienza como parte de una estructura viva. En el árbol cumple funciones de soporte y transporte. Después de la cosecha y el procesamiento, esa misma fibra adquiere otra función. Se convierte en soporte de información o en material de protección. El cambio es físico. No altera la composición básica de la celulosa. Solo reorganiza su disposición. En la hoja terminada, las fibras ya no están alineadas como en el tronco. Están entrecruzadas al azar, unidas por enlaces débiles pero numerosos. La resistencia del papel depende en gran medida de la longitud de esas fibras. Las fibras largas, comunes en coníferas, crean redes más fuertes. Las fibras cortas aportan suavidad y uniformidad. La mezcla adecuada se define según el uso previsto. Cuando el papel se dobla, las fibras del lado exterior se estiran. Las del lado interior se comprimen. Si el papel ha sido bien fabricado, soporta estos cambios sin romperse con facilidad. La flexibilidad es resultado de equilibrio entre rigidez y elasticidad. En ambientes secos, el papel puede volverse más quebradizo. En ambientes húmedos, se vuelve más flexible pero también más vulnerable al deterioro biológico. Por eso, el almacenamiento requiere condiciones moderadas. El contacto prolongado con luz ultravioleta puede degradar las fibras. La energía lumínica rompe enlaces químicos lentamente. Este proceso es gradual. Puede tardar años en ser perceptible. El papel también interactúa con el aire. Contaminantes como dióxido de azufre o óxidos de nitrógeno pueden contribuir a la formación de ácidos en la hoja. En ciudades con alta contaminación, el envejecimiento puede acelerarse. Por esa razón, muchos archivos utilizan filtros de aire. Buscan mantener un entorno estable. La conservación es un trabajo silencioso y constante. En cuanto a la textura, el papel puede ser calandrado para lograr una superficie muy lisa. En ese caso, los rodillos comprimen las fibras con mayor intensidad. La hoja se vuelve más compacta. Refleja la luz de manera uniforme. Si se desea una superficie más rugosa, el calandrado es menor o inexistente. Esto deja más volumen y porosidad. Cada elección modifica la experiencia táctil. El color del papel no siempre es blanco. Puede fabricarse en tonos crema, gris o incluso con fibras visibles. Estos papeles se utilizan en diseño gráfico y arte. La variación cromática proviene de pigmentos o del tipo de fibra empleada. En términos de estructura microscópica, el papel contiene espacios de aire entre fibras. Estos espacios influyen en su capacidad aislante.
También afectan la absorción de líquidos. Cuando una gota de agua cae sobre una hoja sin tratamiento especial, se dispersa lentamente. La velocidad de absorción depende del encolado y del refinado. En papeles resistentes al agua, se añaden agentes que reducen esa absorción. El papel resistente en húmedo incorpora resinas sintéticas que fortalecen las uniones incluso cuando la hoja se moja. Este tipo de papel es común en etiquetas y productos sanitarios. A pesar de la incorporación de aditivos, la base sigue siendo vegetal. Incluso los componentes adicionales se integran en pequeñas proporciones. En la cadena global de suministro, la fabricación de papel involucra transporte de madera, químicos y productos terminados. La logística forma parte del proceso, aunque no altere la naturaleza del material. Algunas fábricas están integradas verticalmente, producen su propia pulpa y su propio papel. Otras compran pulpa en el mercado internacional. En ambos casos, el principio de formación de la hoja es similar. En las últimas décadas, el desarrollo de tecnologías digitales ha reducido el consumo de ciertos tipos de papel, como el papel de impresión para oficina en algunas regiones. Sin embargo, el papel para embalaje ha crecido, impulsado por el comercio y la distribución de bienes. El papel, por su origen vegetal y su capacidad de reciclaje, se considera en muchos contextos una alternativa renovable frente a materiales derivados del petróleo. No obstante, su producción requiere energía y gestión responsable. El equilibrio entre uso y conservación es parte de la reflexión contemporánea. Bosques manejados de forma sostenible pueden proveer fibra sin agotar recursos. La reforestación planificada contribuye a este equilibrio. El papel artesanal continúa existiendo como práctica cultural. En algunos talleres se utilizan fibras locales. Se preparan manualmente. Se forman hojas una por una. El secado puede hacerse al aire libre, bajo condiciones naturales. Estas prácticas no buscan competir en volumen, mantienen técnicas tradicionales, preservan conocimientos antiguos sobre manejo de fibras y agua. En contextos educativos, la fabricación manual de papel se utiliza para enseñar principios básicos: suspensión de fibras, formación de hojas, secado. Es un proceso que puede observarse directamente. Al mirar una hoja terminada, es difícil percibir la complejidad detrás de su fabricación. Parece simple, delgada, ligera. Sin embargo, su estabilidad depende de una red microscópica cuidadosamente formada. Con el paso de los siglos, la humanidad ha ajustado este proceso sin cambiar su esencia. Desde la morera en China hasta las plantaciones modernas, la fuente principal ha sido la celulosa vegetal. El papel ha servido como vehículo de memoria. Cartas personales, registros oficiales, obras literarias, planos arquitectónicos. Cada uno ha confiado en la durabilidad de las fibras. En muchos casos, la permanencia del contenido depende de la calidad del soporte. Un papel bien fabricado puede conservar tinta durante siglos si se mantiene en condiciones adecuadas. La relación entre tinta y papel también es relevante. Tintas ácidas pueden acelerar el deterioro. Tintas estables, como las basadas en pigmentos de carbono, pueden durar más tiempo sin afectar gravemente al soporte. El silencio acompaña al papel. No produce sonido por sí mismo, solo responde al contacto. Al pasar una página, se oye un leve roce.
Es un sonido breve y suave. En oficinas, el uso cotidiano genera montones de hojas. Algunas se archivan, otras se descartan. La gestión de estos flujos forma parte de la administración moderna. En hogares, el papel puede acumularse sin que se note. Libros en estanterías, revistas, documentos guardados en cajas. La presencia es constante pero discreta. La historia completa del papel no tiene un punto final claro. Continúa mientras se produzcan hojas y se escriba sobre ellas. Es una historia abierta, pero sin urgencia. Al acercarnos al final de este recorrido, el ritmo se vuelve aún más pausado. Las máquinas siguen funcionando, pero nuestra atención se desplaza hacia la quietud del resultado. Una hoja en blanco sobre una mesa no revela el bosque del que provino. No muestra el agua que la sostuvo ni el calor que la secó. Solo ofrece una superficie tranquila. Esa superficie es el resultado de pasos ordenados, de transformaciones físicas controladas, de decisiones técnicas acumuladas a lo largo del tiempo. El papel no busca protagonismo. Cumple su función y permanece. Puede conservar palabras durante generaciones. Puede proteger objetos frágiles. Puede ser reciclado y renacer en otra forma. Su historia es extensa, pero su presencia es sencilla. Fibras unidas, aire entre ellas, luz reflejada suavemente. Y así, con la misma calma con la que comenzó, el relato continúa desvaneciéndose en la imagen de una hoja quieta, sin movimiento, sin sonido, solo materia vegetal convertida en una superficie ligera que descansa en silencio. Al contemplar el recorrido completo, desde las primeras fibras maceradas en agua hasta las hojas producidas en máquinas continuas, se percibe una línea constante. No es una línea recta ni abrupta, es una secuencia de ajustes pequeños, de observaciones repetidas, de mejoras lentas. El principio nunca cambió en su base: separar fibras vegetales, suspenderlas en agua, extenderlas en una capa fina, retirar la humedad, permitir que se unan al secarse. Esa simplicidad ha sostenido siglos de variaciones técnicas. Cada cultura adaptó el proceso a sus recursos. En China, la corteza de morera y los trapos. En el mundo islámico, lino y algodón reciclado. En Europa, molinos hidráulicos y gelatina animal para el encolado. Más tarde, madera y procesos químicos controlados. La escala creció con el tiempo. Las manos fueron reemplazadas en parte por máquinas. El ritmo se aceleró en las fábricas. Sin embargo, la hoja terminada conservó su carácter ligero y flexible. La celulosa siguió siendo el componente central. Sus cadenas largas permitieron la formación de redes resistentes. El agua continuó siendo el medio de transporte y reorganización. El calor completó el secado. El papel facilitó la expansión de la escritura. Sostuvo libros, cartas, registros contables. Permitió que ideas viajaran en forma material. Su función fue práctica y constante. En paralelo, la tecnología aprendió a manejar mejor los recursos: recuperación de químicos, reutilización de agua, certificación de TOA, bosques, reciclaje de fibras usadas. Estas prácticas no alteran la esencia del material. Solo buscan equilibrio en su producción. La ciencia moderna entiende con detalle la estructura del papel.
Conoce la disposición de las fibras. Mide su resistencia. Ajusta su superficie según necesidad. Sin embargo, el resultado visible es siempre una hoja sencilla. En archivos tranquilos, páginas antiguas permanecen estables. En imprentas actuales, bobinas giran con regularidad. En hogares, cuadernos reposan cerrados sobre mesas. La vida del papel puede ser breve o larga. Una nota puede desecharse en minutos. Un documento puede conservarse durante siglos. En ambos casos, la estructura es similar. Fibras unidas en una red fina. Cuando el papel envejece, lo hace de manera gradual. Puede volverse más frágil, puede cambiar ligeramente de color. Estos cambios son parte de su naturaleza orgánica. Si se recicla, vuelve al agua, se fragmenta. Las fibras se separan otra vez, no regresan a su forma original de árbol, pero encuentran una nueva organización en otra hoja. Este ciclo no es infinito. Las fibras se acortan con cada proceso. Llega un momento en que ya no pueden formar redes fuertes. Entonces se reemplazan por fibras nuevas. El ciclo continúa con materia fresca. El papel no compite con la piedra ni con el metal en durabilidad. Tampoco lo necesita. Su ligereza y facilidad de producción han sido suficientes para sostener su presencia. A lo largo de más de 2000 años, la humanidad no ha abandonado este material. Ha modificado sus métodos, ha refinado su química, pero no ha dejado de formar hojas a partir de fibras vegetales. En una hoja en blanco hay una quietud particular. No contiene aún palabras, no refleja todavía imágenes, solo muestra una superficie uniforme, ligeramente texturada. Esa superficie es el resultado de muchos pasos invisibles: crecimiento de plantas, cosecha, trituración, cocción, lavado, formación, prensado, secado, corte. Cada paso sucede en su momento, sin urgencia, sin sobresalto. Si se pasa la mano sobre el papel, se siente una leve resistencia. Es la red de fibras sosteniéndose mutuamente. Pequeñas uniones que trabajan juntas. El papel no emite luz propia. Refleja la que recibe. No produce sonido constante. Solo responde cuando se mueve. En una biblioteca al final del día, los libros permanecen cerrados. Las páginas descansan unas sobre otras. El aire es estable. La luz es tenue. En una fábrica, las máquinas pueden seguir funcionando, pero en nuestra atención el movimiento se vuelve distante. Queda la idea de la hoja ya formada. La historia del papel no termina con una invención final. No culmina en un punto definido. Se mantiene abierta como una hoja aún disponible. Lo que comenzó con fibras de morera golpeadas suavemente en agua, continúa en bobinas industriales y en talleres artesanales. La escala cambió. El principio permanece. Agua, fibra, tiempo. 3 elementos repetidos en distintas combinaciones. El papel es, en esencia, materia vegetal reorganizada con cuidado. Una estructura ligera que puede sostener pensamiento humano. Al final de este recorrido, solo queda la imagen sencilla de una hoja en reposo, sin tinta, sin pliegues, extendida sobre una superficie plana. No hay más pasos que describir. No hay nuevos procesos que añadir.
solo fibras entrelazadas, secas y quietas. La historia se atenúa como la luz al caer la tarde, y el papel permanece en silencio.